Sacramental de Cue una folixa de interés turístico regional que se celebra cada 24 de xuno coincidiendo con San Xoán. Hay allí dos altares en el pueblo, uno el de arriba y otro el de abajo. Miráis la capa de humedad que tiene el plástico. Yo creí venir aquí hoy y encontrar que no había alfombra. En vez de carne, vamos a cocinar pescado, que es muy rico, muy sano, y mira qué tipo me está dejando. Con una palabra, vale. Dígame lo que significa para usted Cue. No falta más que venir a verlo para ver que enseguida la gente se enamora de él. En esta entrevista vais a poder ver no solo trajes de llanisca, sino a una señora bisabuela chupando el euro. Bienvenidos a De cómo el bocarte se llega a convertir en anchoa. Ahora tú le andan con ese coño cacharro. A bailar el pericote vino Chicu de Granada con madreñas y escarpines. Saludos, folicheros. Bienvenidos a la festividad de la Sacramental en Cue de Llanes. Coincidiendo con San Xoán, los coritos engalanen el su pueblo con hermosos altares y alfombres de flores de colores que recorren los caminos. Dos bandos, igual que en el anuncio de Fairy. Los de arriba y los de abajo tienen su piquilla por ver quién de ellos tiene les alfombres más guapes y los voladores más ruidosos. ¿Qué más podemos pedir? Flores y cohetes. Entama la temporada folichera en Cue. Estamos en Cue y vamos de folicia en folicia. Cue es una parroquia del concello de Llanes situada en la rasa costera a tan solo 1,5 kilómetros de la capital. Para que vos ubiquéis, los sus límites territoriales son al norte el mar Cantábrico, al sur la Galguera, Andrín y San Roque, al este otra vez Andrín y al oeste la Portilla. A la gente de Cue llamen los coritos y todas las calles del pueblo, toes, tienen nombre. La parroquia de Cue gobernóse durante siglos con ordenanzas propias. Un grupo de xente viejo mandaban según la tradición y con carácter solidario. Aunque no se tiene referencia más allá de 1774, sábese que bien de mucho antes. Hoy día todavía se conserven algunas de estas ordenanzas que rigen la vida pública de aquí, como son la lluz pública, el alcantarillado y la propiedad del agua y del cementerio. ¿Saben ustedes de dónde viene el nombre del pueblo? Cue. Pues nosotros la verdad ye que tampoco lo sabemos, pero bueno, ocurriósemos pensar y dijimos, dando la Sierra del Cuera ahí enfrente, teniendo en cuenta que tiene una raíz prerrománica cor, que significa roca, pues como Cueta y al lado de unos roques y de unos acantilados, pensemos que podía tener la misma raíz. Pero vamos, que pensemos, pero a ciencia cierta no lo sabemos. La playa de Cue, también nomada playa de Antille, está situada a 600 metros del pueblo. Y una playa de arena blanca y fina, aunque como veis, cuando sube la marea prácticamente desaparece. Yo nunca había estado aquí, pero voy a deciros que me parece un de los sitios más espectaculares en los que haya estado. De hecho, forma parte de los paisajes protegidos de la costa oriental asturiana. Y además tiene 3 islotes: Quicón, el Castrucu y la Ballena, que no son los nombres de la delantera del Riosa, no, son los nombres de estos islotes de la playa de Antilles. Ahora, ¿quién y quién? Eso yo no lo sé. Otra playa que ya imprescindible destacar en la parroquia y la de Bayota, esta que estáis viendo muy cerquina del campo golf y del mirador de la Boriza, de donde vos falamos. No la sacamos, aclaro, porque sea una playa nudista, sino porque ya muy guapa y tenía que enseñarla. La playa, por supuesto. ¿Tienes un euro? Déjame un euro, no mires para mí, déjate la mitad del viaje para ti. Aparte de la folixa que nos ocupa, hay otras también muy importantes en Cue, por ejemplo la de San Antonio. Hablando de la folixa de San Antonio, que se celebra el 13 de xuno, esta ye la capillina de San Antonio en la plaza del mismo nombre. Dentro, la planta ye basilical, o sea, un rectángulo, y podéis disfrutar de la obra del artista local Vicente Sobero. Otras dos folixes, aunque un poquillín más piquiñines, son la de San Fernando el 30 de mayo y San Román el 9 de agosto. Hoy en día todas las casas de Cue, como ye muy normal, tienen agua corriente, pero antaño no era así. Fai mucho tiempo había que venir, agarrar el agua de la fonte y lavar aquí, en el llavaero. Como veis, tanto uno como otro están muy bien conservados. Y cuenta la leyenda que polenfotu la gente. Bueno, cuenta la leyenda y reza esta pared en la que dice: se restauró este lavadero de San Fernando, que así se llama, gracias a los esfuerzos de la gente de este pueblo, en el año 1982. Y en la fonte también hay una placa de piedra que reza: esta fuente y llavaero fueron construidos a expensas de don Alonso Noriega y Mijares
hijo de este pueblo en el año de 1888. Orgullosos la xente de Cue, de la su fonte y del su lavaeru, como tiene que ser. Estamos en Cue y vamos de folicia en folicia. Sobre los orígenes de esta folicia, la sacramental de Cue, hay controversia. Para los de la LOCSE, que no está claro. Así que nosotros dijimos, pues vamos a falar con la xente del pueblo, porque unos dicen que si viene de muy yoñe, otros dicen que si de mediados del siglo pasado. Pues yo lo recuerdo de toda la vida, la folicia. ¿Y que te contare más xente? Sí, también anteriormente. Yo tengo fotos por ahí de mis hermanos haciendo la comunión y todo eso, y están en los altares. Están en Decían el por altar aquí que de primeros del siglo pasado. Pues sí, claro que sería. Y cuando te refieres a los altares, ¿qué quieres decir? Bueno, que hay dos altares en el pueblo, uno el de arriba y otro el de abajo. Que definen a un grupo de xente y a otro grupo de xente. De xente, sí. Y todos los de los dos altares facéis alfombres de flores. Sí, los dos. Vale, y siempre va ligado a esta folicia lo de las alfombres de flores, ¿no? Sí, porque... Desde que tenéis conocimiento de ello. Sí, porque es la sacramental y entonces se hacen las alfombras para la sacramental. No es San Juan, aquí no celebramos San Juan, sino la sacramental. ¿No hay piquilla? Sí, hay piquilla, pero en estas fechas nada más. Por motivo de los altares, sí. De los altares y de las flores. Y de las flores. De las alfombres, las vaya. Alfombras. Pero escucha una cosa, ¿y algún premio para las alfombres o algún indulto? No, de eso nada. El premio lo tenemos nosotros. El que más nos gusta a nosotros, pues siempre ganamos. Para mí es el de arriba. Como tal día malo no, que aunque veáis buena luz, fuera está lloviendo mares, no vimos mucha gente y mucha animación por el pueblo hoy, Tere. Pero al venir aquí vimos que teníais un ejército de gente cortando flores, preparados para echarles. Llueva o no llueva, hacemos la alfombra. Bueno, si llueve mucho, que el agua lleve las alfombras, pues, pero no quedó ningún año, quedó sin hacer. Hoy estamos toda la noche trabajando. Bueno, nosotros no nos acostamos, ¿eh? No nos acostamos porque estamos desde, por ejemplo, serán las 9 de la noche hasta que terminemos. ¿Los temas sobre los que creáis luego les alfombres son de algún motivo en especial? Bueno, pues siempre hay uno religioso. Hay unos dibujos. Y después hay donde se pone Cue, el año y todo eso, pero casi siempre va con vidrieras como de iglesias y porque como es la sacramental. ¿Hacéis como los políticos de ahora, que os copiáis los programas electorales? No, cada uno hace lo suyo muy secretamente. Eso te iba a decir, no hay acuerdo para decir, oye, no hagáis esto, que lo vamos a hacer nosotros. No, eso nada. No se habla. No se habla. ¿Y si llegáis algún año y pintáis lo mismo? Bueno, pues coincidimos, pero es muy difícil, ¿eh? Cuesta mantener la tradición, porque yo aquí veo gente muy mozo, con gente más mayor. Cantera hay, porque como verás, pues hay gente de todas las edades. ¿También hay cantera para luego toda la noche trabajar? También, ahí suele haber más juventud. Ahí viene más la juventud que aquí a pelar. Aquí viene más la gente mayor a pelar. Sí, y por la noche los más jóvenes que lo aprovechen como para dar un poco... Eso, con un poquitín de folicia. A lo largo de la trayectoria que tú puedas dominar, o sea, de los alfombres que tú hayas visto, sí. ¿Hay alguna que haya destacado, ya sea vuestra o del altar de abajo, pues por lo que sé, ya porque era muy espectacular, porque ya era muy fea, porque ya era muy guapa, porque llamó la atención de todo el mundo, o por lo que fuera? ¿Hay alguna que tuviera motivo para destacar? Pues sí, pusimos un año a Adán y Eva y llamó mucho la atención. ¿Hicisteislo vosotros o los de abajo? No, nosotros. En el bando nuestro. Ahí lo dejo. Ya sabéis que en Llanes y en la su zona lo de los bandos está muy marcados. Así que ahora vamos a ver el trabajo, o a intuir un pocuñín el trabajo de la gente del altar de abajo. Sobre iglesia, cosas de la iglesia. ¿Todo cosa de...? No, todo no, luego figuras geométricas. ¿Puede haber cosas del mar o geometría, como dices tú? Sí, geometría. ¿Los materiales, qué tipo de flores usáis? Hortensias, césped. Y bueno, otros años usamos cenojo, pero este año no lo hay, entonces bueno, más o menos eso. Tenemos nosotros flores. Y luego el césped le traemos del campo de Gol, de aquí, de Cue. Y bueno, algo de arriba de Sella, o en fin, dependiendo de si hay o no hay, pero normalmente todo de Cue. Durante todo el año guardáis de estas flores para que este día luzcan como tienen que lucir. Sí. O sea que veisles nacer, crecer, recogéisles y luego presentáisles. Sí. Y una cosa que digo yo, con la de tiempo que echáis, les inclemencias del tiempo que vos pueden echar abajo el trabajo, ¿no tenéis como una punzada en el corazón cada vez que algo falla o al ver que es todo tan efímero? Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacéislo con fe igual, claro. ¿no? O sea, esto es una acción de fe. Y de ilusión, y de ganas, y de... ¿Cuántos vos juntáis? Más o menos. Pues no sé, sobre unas 20 personas o así.
a pelar, luego por la noche a trabajar, pues seremos más. Cuando contáis a la xente más mozo que hacéis esta actividad, pues o para que se animen o para lo que sea, ellos que están acostumbrados a esto de usar y tirar tan rápido, ¿cómo ven esto de que lleve tanto trabajo para que luego te lo pueda llevar el aire o el agua? Bueno, yo creo que ellos tienen mucha ilusión, como nosotros, ellos lo van viendo desde que nacen, entonces pues bueno. Para ellos es parte también de la vida, ¿verdad? Claro, es algo que están acostumbrados a ver todos los años, entonces... Muchísimas gracias, Alicia, esperamos que aguante el tiempo porque sabemos que vos vais a poner a trabajar toda la noche para que mañana esto luzca. Eso, si podemos, trabajaremos toda la noche. Así que como hay una acción de fe, esto no tiene ninguna lógica, hay que hacerlo sí o sí, caiga quien caiga. Eso es. Como si de un gran premio de Fórmula 1 se tratare, aquí el agua no nos impidió estar preparados en la parrilla de salida. La gente del pueblo de Cue trabajó toda la noche pese a las condiciones climatológicas del todo adversas. Ya sabéis, Asturias es un sitio donde no tienes que preguntar si tiendes o no. Tiendes la ropa y asumes las consecuencias. Asumiéndoles está Rosalba Noriega, la presidenta del bando de San Fernando en el pueblo de Cue del Altar de Arriba. Díselo todo bien. Muy bien, muy bien. Empezamos a pintar en la carretera sobre, no sé, las 7 de la tarde, tuvimos que parar porque llovía, anduvimos así un poco alternando el tiempo, esperando a ver si escampaba, pero finalmente a las 10 de la noche ya nos pusimos de seguido. Sea chubasquero, paraguas, ¿y cómo hacéis para que fije pues los materiales que traéis o la idea preconcebida que tenéis en el suelo con este suelo como está? Pues nada, barriendo, intentando que seque y arriesgándonos a que no nos lo lleve el agua. ¿Hay fidelidad, salto el mundo o la gente en un día como este atéchase y tiene una excusa para no colaborar? No, al contrario. Cuanto más inconvenientes, más apoyo recibimos de todo el bando. Porque esto tiene que seguir adelante. Te voy a contar que una vez ya lo teníamos así armado como hoy y de repente empezó a llover, a diluviar mucho más fuerte que en estos momentos y sí que se lo llevó todo. Y luego quedaron los dibujos todos mezclados. Eso sí. ¿Los de abajo y los de arriba? Todo. Bueno, hombre, igual era lo mejor una metáfora o la naturaleza quería deciros algo, ya que siempre en la zona de Llanes entre los bandos tenéis siempre esta competitividad ante cualquier evento. Bueno, pero gracias a esa piquilla también esto sigue adelante, porque si no la tradición igual se hubiera ya perdido hace mucho tiempo. Y la verdad que muy satisfechos porque pensábamos que en un día como hoy no lo íbamos ni a terminar y la alfombra está terminada, entonces estamos muy satisfechos. Muchas gracias, Rosalba. Tenemos una sorpresa y que la gente de aquí, del bando de San Fernando, del Altar de Arriba, van a dejarnos ver su coche, siguiendo con el símil automovilístico. Y una broma, por supuesto, el su tapiz principal, el que está más cerquina del altar. Y hacémoslo en exclusiva para nosotros. Ahí lo tenéis. El su tapiz con mucho cuidado, Rosalba va intentando no desfacer nada de lo que hay. Miráis la capa de humedad que tiene el plástico que estaba cubriéndolo. Sobre las palabras que os voy a decir, espectacular. Miráis qué acabado, miráis qué figura más guapa y qué presencia tiene. Y miráis qué trabajo, qué entrega y qué acabaos. Rosalba, enhorabuena, me postro, qué trabajo más excelente. Muchas gracias. Pero más, este pueblo, tengo yo que tenéis una fiesta de San Fernando con lo pequeño que este pueblo da para tanto. Sí, la verdad que hacemos un gran esfuerzo, tanto socios como colaboradores, y no solo hacemos los del bando de San Fernando, hacemos esta alfombra, sino que también tenemos fiesta el día 30 de mayo que celebramos San Fernando y el sábado antes que celebramos el bollo de San Fernando. Tampoco los vecinos del Altar de Abaixo tuvieron ningún problema, bueno, tuvieron muchos problemas, pero tampoco tuvieron ningún reparo en hincar la rodilla y hacer los sus tapices. Excelentes también, 7 tapices, me parece contar de una ejecución finísima y con otros medios y con otro tipo de técnica. Así, si los de arriba usen turba, estos son como más fininos y utilicen flores para todos los sus relieves, con algunos ingenios como esta especie de parapeto a la altura de la alcantarilla para que drene el agua, porque no deja de caer, y aunque el ritmo de alguna manera favorece a que la hierba tea como muy fresca, por otra parte también, si se acumula mucho agua, pues cargárselo todo, a rodear con todo ello. Una vez más manifestamos la nuestra admiración, porque hay que ser paisano y paisana para levantarse pela noche lloviendo como tuvo lloviendo y como sigue lloviendo, para hacer estes verdaderos obras de arte. Este paisano que me acompaña es Gerardo Noriega, el encargado de los voladores. ¿Dice bien, Gerardo? Sí, bueno, el encargado no soy nada, ya. Soy uno de los de los que tienes los voladores. De los del bando, sí. La cosa es que si hubiera la procesión, el bando de abajo
no dispara hasta que no disparan los de arriba. Ajá. Llega la procesión al altar de arriba. Y disparen arriba. Y disparen arriba. Cuando viene abajo. Cuando terminan de disparar arriba, la procesión sale por la calle de arriba. Ajá. Y viene al altar de abajo. Entonces empiezan a disparar los de abajo. Son unas pocas docenas las que se disparan cuando llega el Santísimo al altar. De acuerdo. Una vez que rezan las oraciones y termina la oración, entonces se dispara la descarga general. Vienen dos empresas. De acuerdo. Que se ocupen de la seguridad. Esos son los de seguridad. Vale, pero tiráislo vosotros. Bueno, ya le digo que prende cualquiera, un chiquillo. Tal como está el tiempo, Gerardo, ¿hay manera de tirar voladores? No creo. No hay manera, ¿no? No creo. Creo que disparen a mano. Sí. Ciertas docenas, pero nada más. Somos de Cue y vamos de Folicia en Folicia. La iglesia patronal de Cue es la iglesia de San Román, data del siglo XVIII y construyóse sobre una que estaba anteriormente del siglo XIV. En el año 1928 a la torre agregaron un piso y además el reloj. Todo esto fecho con aportaciones del pueblo. Más o menos como los impuestos ahora, ¿no? La gente aportó perres para hacer la iglesia, lo que pasa que ahora llámase impuestos y no sabes muy bien dónde va. Qué pared más hermosa, ¿verdad? Pues y la muria que precede o que cierra el cementerio que está detrás de la iglesia parroquial de San Román. Cosa curiosa de este cementerio, dos a mi entender. Una, que los propietarios y los administradores no son la iglesia, ni la jerarquía de la iglesia, sino que son los propios, la propia gente del pueblo de Cue. O sea, está pagado por ellos y ellos son los dueños. Y una segunda cosa que me llama la atención y esa placa que te recibe amablemente al entrar al cementerio con una calavera y dos tibies cruzadas y la leyenda: lo que eres fui, lo que soy serás, descanse en paz. Bueno, en latín. Cuando a un servidor y dixeron que entamábamos la temporada folixera un 23 de xuno, un pensó que íbamos a facer un San Xoán con su foguera y con su todo. Luego aclaráronme que íbamos a facer la sacramental en Cue de Llanes. La sacramental en estos pueblos, sobre todo, pues tiene, bueno, y otros también de Asturias, tiene la trayectoria de que el Corpus es la fiesta del Santísimo Sacramento, que además de ser una fiesta solemne, tiene la manifestación por el pueblo, normalmente. Bueno, de ahí arranca, ¿no? Pero como el día del Corpus no puede ser en todas partes, por falta de curas y demás, pues se hace en la iglesia principal, o en la parroquia principal. Y después los distintos pueblos van cogiendo una fecha para hacerlo. O sea, que la celebración que hacemos en la sacramental, aunque coincida con San Xoán y el Corpus. Sí, fundamentalmente sí. Es lo que se celebra. Y a San Juan aquí, en realidad, pues no se celebra como San Juan. Se celebra como la sacramental. ¿Tiene alguna simbología, ya sea cristiana o pagana, esto de caminar sobre flores el día del Corpus Christi? Pues no lo sé, eso ya no te podría decir. ¿Parece a usted que ya es simplemente una cosa estética? Sí, una cosa estética, sí. Y después esto también de los altares y las alfombras. Pues aquí en el pueblo hay unas picas para una cosa, pero para otras no. Los pueblos se construían alrededor de las fuentes para lavar, para el ganado, para todo eso. Y entonces, claro, los de arriba eran los de arriba y los de abajo venían a la fuente de abajo. ¿De acuerdo? Y entonces tenía más sentido. Hoy no la tiene, porque hoy abres el grifo y ya está. Todo eso da que la gente se agrupe alrededor de lo que es su fuente. Somos de Cue y vamos de Folicia en Folicia. Nunca para de llover, Xoán. Mira qué día tenemos, me cago en 10. ¿Recuerdes tú aquí en Cue siempre que venga esta folicia que caigan estos aguaceros? Estamos en Asturias, llueve muy de tarde en tarde. Bueno, folixeros, perdonadme la licencia, presento vos. El ye Juan Galán, uno de los de la comisión de festejos de aquí de Cue, y que nos va a contar un pocuñín les virtudes y parabienes de este pueblo. No falta más que venir a verlo para ver que enseguida la gente se enamora de él. Categóricamente decir que en Cue hay gente... Más o menos. No lo sabemos. ¿Documentación? No tengo yo esa documentación. Hay citas, vas recogiendo citas de unos escritos, de otros, de unos historiadores, de otros, de etnógrafos, de estos del siglo XIX, últimos del siglo XIX,
Y algunos hablan ya de cuando la Biblia. Luego habla los historiadores romanos y los introducen dentro de las tropas de Aníbal en las guerras púnicas, en la última guerra púnica. De acuerdo. Y luego hablan de la bravura que tienen a la hora de guerrear y demás. En el año 72 la Universidad de Oviedo hizo unas excavaciones aquí. ¿72? ¿1972? 1972. Hizo unas excavaciones aquí del tema de la iglesia, que era la capilla de la Santa Cruz. Y descubrieron unas tumbas supuestamente de la época de la Reconquista. En la época de la Reconquista tomaron buena parte los coritos de Cue, donde tendieron una emboscada a los moros. Y entre otras cosas trajeron la Cruz de la Victoria, que figura en el escudo de Llanes ahora. De acuerdo. Esto fue a principios del 700. Llanes se fundó alrededor de 1230. ¿Y el nombre del pueblo Cue? No lo sabemos. Posiblemente sea una raíz germánica y que signifique algo relacionado con el agua. En Cue hay muchas fuentes y por eso hay mucha actividad humana desde antes. Sé que presentasteis la vuestra candidatura a Premio Exemplar. ¿Qué méritos tienen los coritos, aparte de que tengan un pueblo muy guapo o de que sean una sociedad muy antigua? Fálanos de más méritos que tenéis vosotros para optar al Premio Exemplar, porque eso hay que hacer un listado, ¿no? Nosotros se prepararon como una memoria, ¿no? Para decir, oye, tenemos esto, queremos que nos galardonéis con este premio. Sí. Bueno, tuviste una parte de Cue. Sí. Cue tiene monumentos naturales por cada rincón. Monumentos naturales, de acuerdo. Otra cosa. El propio pueblo, mira, estamos sentados en una casina de patín. El pericote. Dijeronme que erais inventores del pericote. No, nosotros no inventamos el pericote. Nosotros salvaguardamos el pericote. Aquí la gente, pues eso, tiene una idiosincrasia un poquitín singular. Entonces marchaban los hombres siempre a trabajar fuera. No había paisanos para bailar con las mujeres. Y las mujeres de Cue hacían de pericos. De paisanos. Y de pericos, las mujeres pericos, el pericote. Porque antes se llamaba contrapaso, balamé, no sé qué. Pero si es pericote, es de los pericos de Cue, las mujeres pericos de Cue. No vinimos aquí porque tuviera lloviendo solo, sino por un motivo excepcional, que lle les cases de patín. Estamos sentados en un patín. Esto es una casa con escaleras de patín. Escalera de patín. Escalera de patín. Eso? Es una construcción típica en Asturias, sí, pero que en Cue todavía está mucho más remarcada. Ajá. Y entre otras cosas, lo que nos quiere decir es que esta gente no vivía del ganado, no era ganadera. Tenía un taller debajo de casa y vivía arriba. No lo entiendo, como los judíos. Como los judíos. Ajá, y dijiste que aquí había pintadas masones. Aquí, en esta casa no hay pintadas masones, hay piedras grabadas con símbolos masones. De acuerdo. Todavía no sé dónde quieres llegar, Joan. De verdad. Todavía no entendí lo que era el patín. ¿El patín y esta escalera? Sí. Esta escalera puesta así, a la entrada de la puerta de entrar, el patín. Es escalera de patín. Y tú deduces, o sea, donde normalmente habría un sitio para el ganado. Una puerta grande para que entrara y saliera el ganado. Aquí hay una puerta como de servicio. Eso es. Entonces deduces que esta gente ya era comerciante. No deduzco. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Y masones? No, eso lo pusiste tú. Y es verdad, eso dice yo. Somos de Cue y vamos de policía en policía. Ni siquiera les campanes son capaces de espantar, güey, al Nuberu, que se está despachando bien a gusto con la sacramental en Cue de Llanes. Paragües a la puerta de la iglesia son la noticia de un día que podía haber sido muy completín, con una procesión, con unas bendiciones como Dios manda, pero que están siendo como tienen que ser. Ya lo sabéis, esto ya Asturias, hay veces que hay que abellugarse para luego salir con más fuerza. ¿Qué se fa? Nos vamos de procesión, ¿no? Está bueno para ir a Caracoles hoy. Está bueno para ir a Caracoles. Mejor que para colocar los santos que se mojan. Ustedes estaban cortando claveles ayer. Bueno, claveles no. Hortensias. Hortensias. Sí. Vaya pena, ¿no? Después de montarlo todo. Sí, 8 días trabajando como negras para hoy no poder salir. ¿Usted pensaba salir en procesión? Claro. Dijéronnos ayer que ponían la gente les mejores gales para salir en procesión. Pues creo que este año no va a poder ser. ¿Ni siquiera damos una vuelta? No, ya la dimos. ¿Disteis una vuelta dónde? Sí, aquí ahora mismo, ¿no la viste? No. Sí, sí, dimos una vuelta aquí, alrededor de la iglesia, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, o sea, hicieron una especie de amago de procesión. Amago, exacto. ¿No tomamos nada? Eso sí. Ajá. Hay que celebrar la fiesta del pueblo. ¿Usted es del altar de arriba o del altar de abajo? Bueno, de arriba, somos de arriba. ¿Y trabajó toda la noche? No, ya no. Notas ahí en que no tiene ojeres. Claro. No hay quien
alguien pare a la xente de Cue. Habían dichonos que igual non había manera de tirar los cohetes, pero por lo visto a ellos no les importa y están inundando el cielo ya cubierto de por sí por una borrina importante de pólvora. Ahí está, ya nos habían dicho que esta folicia era muy de flores y muy de cohetes. Estamos en Cue y vamos de folicia en folicia. Sean ustedes muy bienvenidos al empiezo de esta temporada folixera y culinaria. Hicimos algunos cambios para parecer más modernos, como pueden ser les camisetes con el nombre que nos proporcionó el propietario del restaurante, Manolo Mijares, y también vamos a repetir a lo largo de la entrevista los nombres de fuerzas políticas emergentes para quedar bien con ellas. Además, en vez de carne, vamos a cocinar pescado, que es muy rico, muy sano, y mira qué tipo me está deseando. Pues vamos a hacer una marmita de bonito, ya que estamos en la temporada del bonito, habrá que aprovechar. Pescado blanco o azul vamos a cocinar. Azul. ¿Y cómo lo diferencio yo? ¿Cómo podemos diferenciar el pescado blanco del azul? Bueno, pues eso se diferencia en la forma de la cola. El azul tiene la cola en V y el blanco la tiene recta. Ahora entiendo por qué mi pescadero nunca me enseña la cola. Manolo, ¿a ti parece que los asturianos somos más de carne o de pescado? Hombre, yo creo que es a pachas. 50-50, hay de todo un poquitín. Echemos el aceite, Manolo. ¿Ahora? Ahora lo primero la cebolla. ¿No la yu? No, lo primero la cebolla. Ten cuidado que no te salpique. Y mucha, ¿eh? Bueno, claro, ¿cuántos kilos vamos a cocinar? Pues de cebolla a la marmita hay quien quiere llevar bien de ella, porque es lo que le da el color y la suavidad. Y ahora hay que esperar a que se poche bien pochada, sobre media horina, que esté casi en el punto de quemar. ¿Media hora hay que esperar por la cebolla? Exactamente, las cosas bien hechas llevan tiempo. Ahí estamos, 30 minutos. Correcto, Manolo, y es una máquina, esto está impecable. Perfecto. Toda la cebolla que echaste aquí, un calderado entero, y esto. Esto es. Bueno, ahora ya echamos el ajín y un poquitín de cayena. Cayena que llegue guindilla. Eso es. Vale. Hay que dar ahí un poco de alegría. Venga, echa las patatinas para allá. Voy a decirte una cosa. Yo, en mi pueblo, no somos muy de pescado porque el mar no está cerca. Pero también te digo que a medida que me voy haciendo mayor, cada vez me presta más comer pescado. Échame el vino blanco. Tou. De moscatel. Eso es vino de solera. Mi madre. Mira para ahí. Manolo, esto tiene una pinta mamífera, que diría mi amigo Víctor el Heavy. ¿Cuál es la siguiente parte del proceso? Pues esto hay que dar vueltas aquí hasta que se caramelice bien todo, que se hace una mermelada. Y lo que te dije antes, las cosas llevan su tiempo y donde Manolo lo echamos para que salga bien. Dicen que la profesión del futuro es ser cocinero o actor cocinero, como los que salen en la tele, que yo no sé si saben cocinar de verdad, pero otros faenlo muy bien porque tienen engañado a medio país. La profesión de actor, ya te digo yo, que es muy sacrificada. Tú que eres hostelero de toda la vida, que los tos pas eran hosteleros, tú eres hostelero, ¿y una vida muy sacrificada o y más el lujo en la fanfarria? Si te gustan las cosas, no son sacrificadas. ¿Échalo todo? No, vete echando, ya te digo yo. Vale. Venga. Mira cómo sube el fuego. Y para echar el bonito, como dijimos antes, hay que esperar a que estén las patatinas cocidas y ya cuando estén cocidas se apaga el fuego, se echa el bonito por encima y se tapa. Cómo echaba de menos la folicia. Miráis cómo entamamos con una marmita de bonito del norte al estilo de Manolo. Y lo primero, antes de meter la cuchara, a mí préstame metéis un cachín de pan. Porque si tienes un caldo tan currado como este que parece una mermelada, como dijo el paisano al cocinarlo, y como un hígado cebollado, pero con bonito el norte. Mira para aquí. Bonito el norte, miráislo, que blanquín, que bien fecho. Padre, qué cosa más rica. Estamos en Cue y vamos de folicia en folicia. ¿Ves? Mira qué guapo queda, como si estuviera pintado. Coges otros dos. No, la pregunta allí como si yo entendiera lo que quieres decir con albiés. Albiés quiero decir que la puntada está inclinada. Ya. ¿Ya te sientes con fuerzas para seguir? No, cada vez lo veo más difícil porque veo que hay un trabajo de precisión y yo soy un hombre de impacto. Ah, ¿pero qué eres zurdo? No. Pues la aguja se coge con la derecha. Ya.
Metes la mano por aquí abajo, así. Así para que cojas la tela. Muy y ahora bien. coses con la derecha. Coso con la derecha. Bien, esta parte creo que... Ese ya tiene la puntada hecha, pero tienes que espera un poquito. ¿Estoy haciéndolo mal? Sí, porque el hilo tenía que estar para la parte de acá. Pero eso... Hala, ya está. Ahora tira. Tengo uno. Y ahora voy a por el ¿sabes dos. qué pasa? Sí. Que yo ya soy amiga de ellos Puede y me que entra sea- más fácil. Mira, puede que sea el único hombre heterosexual capaz de De meter meter... dos en un agujero. ¿Ahora? Ahora el bies. Al bies. Madre mía, como si yo supiera lo que ya al bies, Josefina. Mira, métela por aquí, Métola por ahí. y la sacas como a la mitad de aquí. Todo esto suena fatal, Sí, Josefina. suena, pero... Venga, métola per aquí. Oye, a la mitad de aquí. Pero si hazme ni un minuto, haz que empecé a hacerlo y ya me estás riñendo. No, que no te riño. Di clases de esto en Cangas de Onís. Sí. Y cuando yo os decía, jalas un poco, se quedaban así mirando. Yo, ¿pero qué es? ¿Que no sabes lo que es jalar? Dice, ya, es que aquí jalar es comer, ¿no? Digo, pues entonces tira un poquitín. Jala y tira. Eso. Vale, o sea, dices que esto no está muy bien. Bueno, podría ser... Está casi bien. Está Está muy bien. Coge otros dos, anda. Pero no... Non vos lo dixi, pero esta moza lle... Gracias por lo de moza. Josefina, y esta entrevista va a ser muy... En esta entrevista vais a poder ver no solo trajes de Llanisca, sino a una señora bisabuela chupando el leu. Fui labradora y segaba y ordeñaba y picaba la guadaña y lo que hiciera falta. ¿Hiciste de todo? Claro, sí. Y tuve 11 años un bar que por pocas me vuelvo loca. A mí Pero me ya gustaba. sabías facer traxes de Sí, Llanisca. mis hijos ya tenían todos traje porque son muy bailadores. Tú y es una mujer que estás para poner tierras al tu nombre. Sí. ¿El tu marido sigue Pero tú- bailándote? Sí. En todos los sentidos todavía. La fía está escandalizada. Ella pinchó la aguja y ni se enteró. Y ya cuando te pusiste a coser, cierres el chigre, pones a coser, ya pusiste a hacer trajes de Llanisca. Cuando yo cerré el bar tenía 3 trajes de mis hijos y tenía una amiga en Llanes que empezaba con los trajes. Yo esos trajes se los daba a ella y al final del invierno recogía un dinero que me daba de lo que había alquilado porque ella tenía muy pocos. Entonces yo ese dinero lo invertía y empecé a hacer trajes. Coño, si a estas le funcionan, a mí también. Alquiler y mantenimiento. Sí, también hay quien tiene traje propio que se deteriora y ellos no lo saben arreglar, nos lo traen para O que que lo lo pongamos. quieren tunear, se puede decir también. A lo mejor ponéis Sí, cambiarle alguna cosa que se rompió. Claro, y eso que tú puedes se- hacerlo, ¿no? Sí, sí, Porque todo dices, eso. oye, vi ya una que llevaba un bordado guapísimo, ¿puedes hacérmelo? Sí, pero eso ya es hacer un juego completo. Esto se llama un juego. Un juego. El traje es el traje y quiero un juego nuevo, de otro color. Porque normalmente haces el traje con un juego. Vale. Es el mandil, el justillo y el pañuelo. Sí. Pero cansas de vete de ese mismo color y a lo mejor ese mismo traje puede llevarlo de otro color. Hazme un juego nuevo. ¿Cuántos perres? 75 euros. ¿Alquiler o compra? Alquiler por un día. Un día 75 El de mujer, euros. 75 euros. ¿Y el de hombre? Y el de hombre más barato. Y esto, los gobiernos competentes no lo pueden igualar. Los gobiernos competentes, pero si no son capaces de hacer lo que tienen que hacer, van a los gobiernos meterse en estos asuntos. ¿De dónde te viene la demanda, Josefina? ¿Siente asturiano que no llegue de aquí y que quiere tener el traje de aquí porque viene a las fiestas? No. ¿Siente foriato? De todos los sitios. Vienen, sobre todo los que están en el extranjero y coincide que pueden venir para la fiesta, esos se visten aunque no tengan, aunque para ir al restaurante a comer o lo que sea, porque son cosas que hicieron de chicos. ¿Por qué es tan Aquí importante? está muy arraigada esa tradición de vestirse de aldeana, ¿eh? A lo mejor no puedes comprar un vestido para ir a otra fiesta, pero te vistes de aldeana porque lo sientes. Falemos del alquiler, fálame de la compra. Imagínate que yo me caliento y quiero comprar un traje de paisano y uno de mujer. ¿Cuánto nos vale cada uno? Pero caliéntate ahora, que estás en el mejor sitio y llévanos uno para ti y otro para tu mujer. Te hacemos precio especial por llevar dos. Dime cuál es el precio normal, que el especial siempre lleva cosas que luego no se pueden asumir. Ya, no, sí se puede asumir. Mira, el de mujer sale por unos 6 o 7.000 euros. El de mujer, 6.000 El de euros. mujer. 6, 7.000. 6 o 7.000 euros. Y el de hombre, unos 1.200. Debe ser. Mira la diferencia de... Pero el de hombre va casi todo confeccionado a máquina. Claro, claro. Y el de mujer va hecho casi todo a mano. Esa es la diferencia. 6, 7.000 euros el de mujer, Echa la 1.200 cuenta el y de te hombre. y te hacemos el 10%. Ya les tengo hecho. Vamos la mi mujer y yo vestidos de paisanos. Trabajé hasta 14 horas diarias y haciendo números no me salen ni a 5 euros la hora. El traje fue evolucionando, pero yo tengo fotos antiquísimas porque además trabajé en el Oriente como corresponsal. Ajá. Y tuve fotos a mi alcance, de fotos antiguas. Y no hay una mujer que no llevara zapatos.
aunque estuvieran feos. Mira, ese tiene pues 150 como mínimo. ¿150 qué? Años. Hay mucha inmigración. Entonces los que tenían un traje, cuando venía el indiano, el hermano, el tío, lo que fuera, con dinero, ponían más al traje, más piedras al traje. Porque el origen de esto, antiquísimo, era el azabache. Sí. Porque en Asturias había muchas minas de azabache. Ajá. Pero ahora no, el azabache se terminó, lo poco que hay se usa para joyería. ¿Y los abalorios son? Y los abalorios vienen exportados de Checoslovaquia o no sé de dónde. Esto es como cristal. Esto no arde. El azabache, como es un carbón, ya sabes que arde. Damas y caballeros, como adelantemos al principio de esta entrevista, esta señora, una señora atractiva y... Gracias. Va a chupar el deu. Así que si no quieren que los sus fíos sean testigos de esto, en su derecho están, por eso avisamos, que es... Manda al chiquillo a la habitación, hombre. Josefina. Los chiquillos lo pueden ver perfectamente, porque son cosas que son como la vida. Yo muchas veces cuando por el invierno hay frío, deshinchan las manos. Yo tengo las manos hinchadas de trabajar. Ajá. Pero mucha gente ya me lo... Ay, que no puedo porque me cae el dedal, que se me cae, que no... Digo yo, mira, tengo yo la solución. Chupas el dedo, pones el dedal y no se mueve. Para sacarlo, ahora mismo no porque lo acabo de meter, pero para sacarlo hay que jalar. Bueno, tirar. Jalar, tirar fuerte. tirar. Sí, tirar fuerte. Muy bien. Y esto... Mira, esto es una aguja de coser coral. Esto es una pastilla de jabón normal y corriente. Puede ser chimbo, puede ser lo que sea. Esta era de olor, pero ya lo perdió. También mojas el dedo, haces aquí así, y esta punta se te queda tiesa. Y la metes por aquí con una facilidad muy fácil. Vamos, no entró ahora, pero entrará. Pastilla de jabón, chupar un deu, punta tiesa, la metes Sí, con el facilidad. escupitajo, mire. Y es muy fácil Mira, que todos lo que te ustedes diga. se tean haciendo ideas rares en la cabeza, pero Esto ya, como dirían en antiguamente- quinto milenio, cuarto o el que sea, no vi qué edición ya era, esto no es verdad. Esto No, en realidad esto es verdad. no está sucediendo. Soy del bar La Escuela y vamos de Folicia en Folicia. La Sacramental de Cuey, una folicia de interés turístico regional que se celebra cada 24 de xuno coincidiendo con San Xoán. Hay una misa, después hay una procesión que va desde la parroquia de San Román hasta la iglesia de San Antonio y faise un recorrido extenso por el pueblo entre los dos altares de los distintos barrios, el de arriba y el de abajo, pero en riba de alfombres florales. El pueblo está dividido en dos barrios en torno a dos fuentes, los de la fonte de arriba, que es la de San Fernando, y los de la fonte de abajo. Así faen dos altares también por esta Sacramental en Cue. Uno, el altar de arriba, y otro, el altar de abajo. Y faen también sus diferentes pistes de florales. Bien, pues de todos ya sabía que los dos barrios compiten en ver quién fai les alfombres más lustroses, mellor acabaes y más esplendoroses. Una piquilla sana, por supuesto, que los fai mellorar cada año. También tienen en este pueblo mucha afición por la pólvora y así tírense voladores, también desde el altar de arriba y también desde el altar de abajo. Y también en este punto hay piquilla. Piquilla sana se entiende siempre. Otro dato importante a destacar es que los distintos barrios usen diferentes materiales. Este año, los del altar de arriba utilicen turba para delimitar un poquillín los espacios donde luego van a meter los colores con las diferentes texturas, ya sea de piedra, ya sea de fuella o ya sea de flor. Mientras que los del altar de abajo, veremoslo también, utilicen flores para delimitar sus bordes. Fixaivos na diferencia que vos dixi. Aquí no utilicen turba para delimitar los bordes. Aquí directamente flores o el propio serrín, en este caso, policromado. Aclarar además tres cosas. La flor característica del altar de abajo y la siempre viva. La del de arriba y el clavel. Y esto y un palo de un volador. Esta fiesta está resultando tan complicada como un pacto postelectoral. La Sacramental a la que Cue dedica la su folicia y un término que utiliza la Iglesia para definir ciertos signos sagrados, en este caso la procesión, que sirven para santificar diversos aspectos de la vida. El término sacramental viene del verbo latino sacrare, que significa facer santo. Si además añadimos el sufijo mentum, que significa instrumento o medio para, tenemos que sacramental ye medio para facer santo. Otros sacramentales, para que vos fagáis una idea, pues les bendiciones de personas o cosas, les peregrinaciones o el rezo del rosario. Vamos, que la sacramental y algo así como el misterio de la Trinidad, que pueden explicártelo y explicártelo, pero
pero que no lo llegues a entender del todo. Pero bueno, hay tantas cosas en este país que nunca se lleguen a entender del todo. Ye cue un ejemplo de xente que traballa unos con otros por un bien común. ¿Quién cree usted que debería tomar ejemplo de esto? Todos los ciudadanos, ¿quiere usted que tenga? Si no hubiera, todos. Pues toda la gente joven tiene que seguir trabajando para que se pueda realizar esta fiesta y esas alfombras y todo lo relacionado con San Juan. Somos de Cue y vamos de Folicia en Folicia. Bienvenidos a De cómo el bocarte se llega a convertir en anchoa. En principio el pez que llega del mar ye el bocarte. Méteselo en estos contenedores con sal abondo, capa de pescado, capa de sal, y después métese peso encima. Así na tiene que estar unos 7 meses en esta fábrica que ye asturiana y ye de primer nivel. Después, he aquí un de estos bocartes entafarrao de sal hasta arriba. Después sácaselo y quítase la pellella. La pellella, como veis, puede quitarse asina con la mano, aunque ellos dijeronme que lo faen para ir más rápido con un estropaxo. La anchoa, que todavía no hay anchoa, todavía llevo carte, bien ahora a la base. Ya sabéis que lo más importante es la base y peinase. Aquí lávasela 4 veces, tiene 4 lavados, 2 y 2. Y después, métese dentro de la centrifugadora. ¿Para qué? Para soltar agua y para soltar sal. De manera que el nuestro bocarte ya está más cerca de ser anchoa y además ye el más bajo en sal del mercado. Y el más rico, por supuesto. La mejor relación calidad-precio. ¿Dónde va ahora este bocachoa? Porque ni llevo bocarte ni anchoa, y algo así como vivía Andersen. Pues a la planta de arriba. Vamos a ver qué faen allí. Este va aquí, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Permitidme que refresquemos la información ahora ya en manos de profesionales. El pescado llega aquí como bocarte. Después metéislo en sal y al final transfórmase o en anchoa o en boquerón. Eso es. ¿La diferencia? Como ves, ya explicaste todo el proceso de lo que es para hacer anchoa, sal, limpiar, y aquí ya está seco, hay que quitar la espina del medio. El boquerón tiene un proceso diferente. Tiene un proceso diferente. El boquerón se quita de mano la cabeza y la espina, se desviscera en completo, se deja así, en filetes. Y luego se mete a macerar en vinagre. Ahí lo tenemos unas 24 horas macerando en vinagre y luego lo congelamos. Y a partir de aquí, este boquerón luego ya lo vamos perfilando un poquitín, arreglándolo un poquitín, y le añadimos aceite, ajo y perejil. Sale directo ya para consumir. ¿Qué es lo del anisakis? Pues es un parásito que viene en el pescado y hay gente que le afecta mucho, entonces lo hay que congelar para que muera. Y más yo tiene esta labor, este proceso que lle como una especie de cuaceo o cuacés, porque son moces les anchoes, para que vayan perfectamente iguales, ¿verdad? Bueno, iguales no van a ir después por un poquitín por tamaños, lo que sí va igual todas. Perdóname, iguales como arregláis, quería decir. Eso es. Que tengan todos el mismo aspecto, ¿verdad? Eso es, el mismo aspecto y la misma limpieza. Esto parece una peluquería. Igual que una peluquería. ¿Cuántos sois trabajando aquí en este proceso? Pues en este proceso somos entre mañana y tarde 6 personas. 6 personas. ¿Para una producción? Para una producción pues hacemos, por ejemplo, de este tamaño, pues de estos hacemos diarios unos 24 o 26, que es el tarro pequeño, el más chico que hacemos. Unos 14, 15, 12, depende un poquitín cómo salga el pescado, también no es igual, de estos, y luego hacemos en este mismo tupper. Se escoge el filete más grande para hostelería, unos 8 o 10. Es la producción diaria. Unos 2.000 filetes al día hacemos. Juanma, para un tarritín de estos, de los pequeños, ¿cuántos kilos de pescado necesito? Pues este tarrín, cuando el pescado en fresco, va a llevar sobre unos 400, 500 gramos. ¿Y el pescado dónde viene, Juanma? ¿Y esto anchoa del Cantábrico? No, nosotros trabajamos 2 tipos de anchoa. Trabajamos el Cantábrico, que va reflejado en la etiqueta, que es pesquera aquí, que lo compramos nosotros en rula, y luego tenemos esta, que esta la traemos de fuera. Esta la traemos ya en barriles en salazón. ¿Y mejor, y peor, y diferente? ¿Cuál es la...? Sí, es diferente. Por ejemplo, es más tersa, más dura, y en el sabor sí se diferencia mucho. La de aquí tiene mucho más sabor a mar. Para mí,
es mucho mejor la de aquí que esta. Esta recurrimos a ella cuando cerraron el Cantábrico, que no había pesca, y entonces la empezamos a hacer, y ahora hacemos las dos paralelas. Esta anchoa lo que tiene es que, como viste, el proceso es todo artesanal. Por ejemplo, seguimos sobándola para quitarle la piel, no la escaldamos, que en Santoña ya se escalda mucho, y después la limpieza. Principalmente la limpieza, que limpiamos filete a filete. ¿Cuál es la temporada fuerte para este negocio? ¿O estáis todo el año, tenéis una producción más o menos igual? Para nosotros la temporada fuerte, como todo en esta zona, es el verano. Ya sabes, empezamos a trabajar, incluso hay años que igual estamos parados 3 meses en el invierno, y luego ya... ¿Paraos sin producir nada? ¿Porque no entra pescado? No, porque para no acumular, porque tiene una caducidad esto también. Ya te entiendo. Es un año de caducidad, entonces para que no se nos acumule en la nevera, y luego ya empezamos a trabajar fuerte sobre marzo, últimos de febrero, marzo. ¿Exportáis, Juanma? No, de momento la producción la vendemos aquí prácticamente toda en la zona. Mandamos algo hacia Madrid, fuera algo, pero prácticamente la venta es aquí en Asturias, la que tenemos. Ya lo sabéis, asturianos, tenemos un producto que lle del mismo mar que el que tienen los vecinos, pero es que este además está hecho por asturianos, que cuando un cántabro hizo algo mejor que un asturiano. Somos de Cue y vamos de Folicia en Folicia. Ella y María Isabel, ya sabéis que en Folicia tenemos mucho gusto por la xente mozo, porque la xente mozo y el futuro de Asturias, y además enséñennos, pues, todas las cosas que saben que no sabemos nosotros, enséñennos a... Y sobre todo, faen lo que os da por la gana, y eso es muy guapo. Isabel, muchísimas gracias. Pues nada. Tienes una casa guapísima. Preciosa. ¿Toda la vida viviste aquí? No. Viviste en otro... pero siempre en este pueblo. Siempre en este pueblo, sí. Dijiste tú que aquí, que en esta casa, que cortejó mucha gente. Bueno, ahí cuando eran jóvenes, pues se ponían ahí, cortejaban ahí. ¿Y cómo se cortejaba? Ahí, así arrimadinos. ¿Ah, sí? Porque las que vivían aquí eran ya viejas y no molestaban. Y no molestaban, se acostaban luego, rezaban el rosario y se iban para la cama. ¿No salían a mirar? No. ¿Y en antes esto, cómo te acuerdas que fuera el pueblo antes? ¿Tierra? Tierra y piedras y moñicas. ¿Sabes lo que son moñicas? Hombre, no voy a saber lo que son moñicas. En mi pueblo también se di moñica. Oye, ¿y tú qué? ¿Cortejaste aquí en este banco? Bueno, alguna vez sí. ¿Aun siendo tu casa? No era mi casa, era de la tía. Ah. Pero cuando sabía que ella estaba durmiendo o algo. Ah, pero cuando venías tú aquí a tus cosas. A cortesear. A cortejar, sí, señor. ¿Estudiaste? ¿Pudiste ir a la escuelina? Bueno, a la escuela sí fui. ¿Y yo a qué dedicaste la vida, Isabel? A trabajar como una burra. ¿No te casaste nunca? Pero en aquella época no debía ser fácil, ¿eh? No, de aquella ponían a uno lo peor del mundo. ¿Verdad que sí? ¿De la tu época de niña recuerdes haber dio de Folicia? Bueno, de aquella celebraban la fuente de abajo, que yo era de la de abajo. Íbamos a la fábrica de pescado, que había fábricas de pescado ahí en Llanes, a ganar para comprar unas alpargatas para ir a San Felipe. ¿Tú y es la más pequeña de cuántos hermanos me dijiste? De 5. Y naciste en el 27. En el 27. O sea, que te tocó vivir la guerra. La guerra. Y pasaba, bueno, fame no pasábamos, porque en los pueblos más o menos, pues siempre, aunque no fueran más que berzas con 4 patatas, comíamos, ¿no? Sí, para ir tirando, ¿verdad? Para ir tirando. Y había algo de leche, y también se plantaba maíz, que antes todo eso de Ipallanes, todo era maíz. Ahora no planta nadie nada. De cuando tú ya eras niña, ¿qué eches de menos ahora? Antes los críos jugábamos a las cánicas, a la pelota, ahora todo el día andan con ese coño cacharro. Mira, no había oído yo eso de coño cacharro. ¿Y parece que es mejor o peor que lo de antes? No, para unas cosas está mejor ahora. No, ahora tienen mucha ropa, tienen mucho calzado, van a la playa por la mañana y no vienen hasta la tarde. Y antes íbamos a la playa y corriendo para casa. Para trabajar. Para trabajar. Y eso. Y la gente, qué sé yo, éramos más... Como no había sitios donde ir, pues jugábamos más juntos, más de otra manera. Ahora cada cual anda a lo suyo, o van para Llanes o van para otro sitio. Para donde tengas perres. Para donde tengas perres. ¿Verdad? Si te lleguen perres para llegar hasta Llanes, vas hasta Llanes, si no vas a Nueva York y si no quedes en tu pueblo.
Yo ya estuve en el Álamo. ¿En Estados Unidos? Sí. Calla la boca. ¿Y eso por cuenta de qué? ¿Con un viaje del inserso? No. ¿Cómo? Pues pasé 4 veces el charco. Ay, madre, pues ya les pasaste 4 veces más que yo. Estuve 2 veces en México y otras 2 veces en Monterrey. Escucha, ¿y más guapo México o Asturias? Más guapo Asturias. ¿Sí? Sí, y díceslo sin dudar. Somos de Cue y estamos de Folicia en Folicia. ¿Cuántos años tienes, Esther? 93. 93. ¿Y es la más mayor de Cue? No, ¿Todavía hay alguien mayor que tú? hay una señora mayor que yo. Con una palabra, nada más que una palabra, tienes que decirme lo que significa Cue para ti. Pues lo más grande, lo mayor. Una palabra. Grande. Aunque no sepa usted lo que significa Cue, con una palabra, dígame lo que significa para usted Cue. Una. Para Cue, para mí es relax. Cue, en una palabra. Para mí todo. Lo mejor. Una. Mejor. Para mí es algo, no todo, es algo. Algo, todo. Pericote. Mi pueblo. Esos son 2 palabras, perdónenme. Sí, efectivamente. La LOGSE, dames y caballeros, siempre presente. No, yo hice la EGB. La EGB, dames y caballeros, siempre presente. Buen rollo. Una palabra. Buen o rollo. Alegría. Un pueblo muy familiar, a ver, muy encantador y muy acogedor con todo el mundo que viene. En una palabra, una palabra. Cue. Q-E, C-U-E. Estoy en Cue y voy de Folicia en Folicia. Puede que yo no sea sociambas, pero también soy del gusto de disfrutar de los cancios en directo, porque a mí la música en directo préstame mucho, y cuando yo una cantarina prestosa, como el caso de Dolores Fernández, alias Loli, mellor. ¿Desde cuándo cantes, Loli? A mí me gusta cantar siempre. Yo siempre me junto con mis amigos, tomamos unos culinos de sidra, cantamos, hacemos folicia, pero el pericote lo canto de hace 4 o 5 años. Aquí el pericote lo cantamos, es el antiguo. Antiguamente aquí se baila y se canta diferente. Y hoy lo cantaba a mis nietos para dormirlos. ¿Y sí? ¿Como una nana? Sí, como una nana. Yo cuando lo oí la primera vez, la primera vez que lo sentí, era un canto como muy explosivo, muy de que digo, si lo canta una negra, lleve 11. No es así, no, es un cantú del pueblo, un cantú para bailar. ¿Y de qué hablan las letras del pericote? Pues hablan de cuando la gente se empezó a bailar, hay un poco para informar, hay un poquitín sarcástico, hay un poquitín picaresco. ¿Solo cantes pericote? Canto pericote en esta fiesta, pero si nos juntamos ahora un poquitín a tomar unas sidrinas, cantamos cualquier cosa. Cuando quieras, Loli, entamamos, cantamos el pericote. Sí. ¿Te falta algo? Una panderetera. Esto y la tele. En un momentín fago magia y tráigote una panderetera. Mira para mí. Ahí está, ahí la tienes. ¿Qué te parece? Guapísima. En el Pico Santa Clara comenzamos a bailar, recordando a los ausentes que se fueron por la mar. A bailar el pericote vino Sicu de Granada, con madreña y escarpines y una faja colorada. Yo caséme con un viejo que el dinero que tenía, el dinero acabóse y el viejo en Tobia vivía. Yo caséme con un viejo per hartame de reír, puse la cama en un alto y no podía subir. Bálame, mi tío el coche rompió un pie y después que lo rompió fue igual a Santo Medem. Yo caséme con la vieja por hartarme de reír, puse la cama en un alto y no podía subir. ¡Bravo! Somos de Cue y vamos de Folicia y Folicia.
Dice Eduardo Punset, el filósofo despeinau que vende pan Bimbo, que la felicidad ye efímera, ye un estado transitorio. Hoy en CUE descubrimos que precisamente el trabajo con fecha de caducidad, como los alfombres de flores que solo duren un día, ye precisamente el que más placer nos provoca. ¿Y por qué? Porque probablemente al ser conscientes del su final, disfrutámoslo al máximo. Igual que el programa de hoy, que está terminando, y mira, aprovechémoslo al máximo. Lo mejor, la próxima semana más. Adiós. ¿Y ahora qué se supone? ¿Que tengo que decir yo lo peor? Esto es una trampa de guión. ¿Qué haces con un ramo ahí, tío? Estoy pensando, Davidín, deberíais practicarlo más a menudo. Estoy pensando en hacer un remix entre eso de tejer a valorios que me enseñó Josefina y el arreglo floral que faen aquí. ¿Pero para qué? Porque hay que innovar o morir. ¿Y qué pasó de la muerte? Cada día peor, ¿eh? Mira.